estamos desarrollando este esquema de la suma teológica. Hemos visto como la primera parte trata sobre todo cómo es Dios en su naturaleza, en las personas de la Trinidad, cómo crea, y después, dentro de la creación, lo que son los ángeles, lo que son el ser humano también, con sus capacidades. Entonces, ahora viene un segundo cuerpo de la suma, que en realidad es como si fuera una expansión de esta última parte de la primera parte, que es cuando hemos hablado de las capacidades humanas, la inteligencia y la voluntad. Ahora, la segunda parte, como la ve Santo Tomás, es cómo el ser humano se dirige hacia Dios, pero se dirige con sus actos. Es decir, cómo él logra para diríamos, en el fondo dirigirse a Dios, porque es dirigirse al bien. Dirigirse al bien es dirigirse a Dios. Dirigirse a la felicidad es dirigirse a Dios. Todo esto va a ser la segunda parte, que va a tener un desarrollo impresionante. La segunda parte, a su vez dividida en dos partes, como veremos, se distingue por tener unos cuerpos de doctrina increíbles. Es decir, Santo Tomás hizo muchísimas cosas. Se puede decir que esta segunda parte tiene dos puntos de referencia. En esta época de Santo Tomás está él viajando por Italia, ha dejado París, y entonces la orden le ha pedido que vaya montando estudios para los dominicos. Entonces, entre otras cosas, él ha visto que utilizan unos manuales de confesores donde aparecen los pecados y las penas y más. Pero por otra parte, él ha empezado a estudiar la ética de Nicómaco, a desarrollarla con todo lo que tiene la felicidad, los hábitos, la virtud. Entonces, él compone, digamos, desde estas dos partes, desde los vicios y desde lo que son los hábitos y la felicidad, va a componer un tratado enorme, con dos partes, con muchísimos tratados, como veremos, o sea, con cuerpos doctrinales muy potentes que son desarrollos sistemáticos que él hace. Claro, posteriormente, con la división de la suma, se dirá, esta es la moral de Santo Tomás. Hay que tener cuidado, porque en realidad, si Santo Tomás hablara y dijera, en ese momento no existían las asignaturas, no existía una asignatura de moral. Si él dijera, diría, no, la moral, en realidad, claro, la moral para él es Jesucristo. De hecho, cuando divide la suma, dice la tercera parte de Jesucristo, que es el camino. Claro, si nos quedamos con la segunda parte, dejamos la tercera parte fuera y dejamos a Jesucristo fuera. Y luego, además, la segunda parte está unida a todo lo demás, está unida a la primera parte, que habla de la Trinidad, de Dios, de que el hombre es imagen de Dios. Claro, si cortamos para decir, la moral cristiana es esto, la rompemos. Eso, sin quitar a que aquí Santo Tomás dice muchísimas cosas muy útiles para la moral, como vamos a ver. Pero es, en cierta manera, un malentendido histórico el cortar por las dos partes, por la primera y la segunda, y dejar eso una moral. No, eso no es la moral de Santo Tomás. Santo Tomás cree en Jesucristo como camino, habla de los sacramentos. Santo Tomás cree que el hombre es imagen de Dios. Santo Tomás habla del Espíritu Santo, de cómo opera. Entonces, claro, no podemos... Hay que tener cuidado con estas rupturas, no romper los lazos. Bueno, esto yo quería dejarlo claro de entrada. El referente de Dios, por un lado, por otro lado, son los pecados, los distintos tipos de pecados que él va a organizar todos los actos humanos, ¿verdad? Y por otro lado, tiene el referente próximo en realidad es la ética Nicómaco, donde habla de los hábitos, que va a recoger Santo Tomás, desarrolla un cuerpo de hábitos, habla de la felicidad, habla los hábitos como controlan las pasiones y como eso es una virtud, que Santo Tomás también lo va a organizar tremendamente, y también las pasiones, todo esto lo va a organizar. Y otro referente sería, pero en realidad apenas trata de esto, las sentencias de Pedro Lombardo tratan un poquito de las virtudes teologales, no ocupan un sitio propiamente. En cambio, Santo Tomás va a hacer un cuerpo doctrinal enorme, dividido en dos partes. Bueno, lo primero que hace Santo Tomás es analizar la felicidad. Claro, la felicidad, tal y como la piensa Santo Tomás, no es la felicidad de Aristóteles. O sea, Aristóteles, pues, es la felicidad que vamos a alcanzar aquí. Y le hace un análisis diciendo, la máxima felicidad que vamos a alcanzar es lo más elevado de nosotros. ¿Qué es lo más elevado de nosotros? La inteligencia, y por tanto la felicidad tiene que ver con la sabiduría, con la contemplación del saber. También puedo compartir con amigos, que va a ser la ética de Nicómaco. El saber. Claro, Santo Tomás, en una perspectiva de cristiana, dice la contemplación no es simplemente del saber y de la verdad, es la contemplación de Dios. Nosotros tenemos la idea clara de Dios, la idea clara de que Dios se nos da, por tanto la máxima felicidad ya se orienta trascendentemente hacia Dios. Ese va a ser el primer cuerpo de doctrina que desarrolla Santo Tomás, con cierta inspiración de Aristóteles, porque va diciendo, bueno, la felicidad no está en las apetencias,
en los honores, en el dinero, no está en eso. Está en la contemplación. Eso recuerda un poco, digamos, la contemplación de Dios. O sea, recorre un poco el recorrido que habéis dicho también, por ejemplo, Cicerón, donde no está la felicidad, ¿verdad? Pero ellos solamente se puede dar la felicidad en este mundo, en lo máximo, que es el saber. Santo Tomás va más lo máximo es la contemplación de Dios, que existe, ¿no? Y que es trascendente, evidentemente. Aquí no la conseguimos llamar, no la conseguimos por nuestros medios. Punto de partida que pone el fin. Entonces ahora viene una gran división, que es lo que da lugar a lo que se llama la primera parte de esta segunda parte y la segunda parte de esta segunda parte de la suma. Se llama prima secunde, segunda secunde. Voy a decir, ¿qué vamos a estudiar? Los actos en general, cómo es el obrar humano en general, y la segunda parte es cómo son el obrar humano en particular. En general va a ser cómo son los actos con todo lo que interviene ahí, y en particular va a ser ya, digamos, la clasificación de las virtudes con sus actos y también con sus pecados. Y ahí va a meter también cómo intervienen los dos espíritus. Aquí. Esto va a ser el cuerpo, digamos, que es enorme, un desarrollo impresionante. Bueno, vamos a ver un poquito esta primera parte, que es la que más interesa para hacerse una idea, que es los actos en general. ¿Cómo se va a estudiar? Lo primero que estudia es cómo es lo voluntario. Cómo es, muy interesante, ya es un cuerpo doctrinal. ¿Cómo es lo voluntario? Tiene en total de la cuestión sexta a la 21. Después las 5 primeras cuestiones dedicadas a la felicidad vienen de la 6 a la 21, o sea, 16 cuestiones, cada una de ellas con muchos artículos, se diría como muchas partes, o sea, puede tener 150, digamos, lecciones, 150 lecciones dedicadas a cómo es la voluntad, lo voluntario y la bondad y malicia de los actos. Lo que es la intención cuando el ser humano obra, lo que es el objeto que pretende cuando obra, que Santo Tomás le da mucha importancia porque es lo que permite al final calificar la bondad o malicia de los actos. ¿Qué pretende? ¿No? Los actos no se califican moralmente solo por el fin que pretende el actor. El fin no justifica los medios. Y tampoco puede haber circunstancias que cambien. Y todas estas cosas son las que permiten, que intervienen para valorar bien la licitud o no licitud del bien y más de los actos. En Aristóteles hay que tener presente que la bondad o la maldad de los actos depende de si dañan o no a la naturaleza. En un mundo cristiano o en el Santo Tomás, además, ya está revelada la ley, es si infringen o no la ley. Coinciden, en una gran parte. O sea, si yo me daño a mí mismo es pecado. Si yo daño a los demás es pecado. Si yo me vicio, luego va a pensar Aristóteles, es pecado. Pero, claro, en un punto de vista cristiano se ve con la perspectiva de fondo de la ley de Dios. Bueno, pero tenemos un primer cuerpo, tenemos ya 2 cuerpos doctrinales. Uno que es la felicidad, un segundo cuerpo de doctrina que está en la primera secunde, que es cómo es lo voluntario. Enorme, por eso no podemos pretender aquí resumirlo en 2 libros. A continuación viene otro cuerpo muy interesante que dice, bien, nosotros los seres humanos tenemos un obrar voluntario, que depende de la inteligencia, donde voluntariamente tendemos a cosas, eso es la voluntad. Pero además tenemos otro tipo de actos, donde tendemos que son, en el fondo, actos pasionales, que son las pasiones. Entonces, esto ya estaba en Aristóteles, que habla de los 2 apetitos, bueno, los apetitos también habla el famoso carro de Platón en el Fedro, que además de la razón tenemos unos impulsos, unos son de tipo que deseamos cosas, que nos apetecen cosas, notamos que nos apetece el comer, el beber, el descansar, muchas cosas, sexo, y otros que son la ira, el ánimo, las ganas de hacer algo, la desgana de hacer algo, que esto es el área del ánimo. Son los 2 apetitos, ¿verdad? Que también tiene en cuenta Aristóteles. Y dice, la virtud de Aristóteles es controlar, más que controlar es darle orden, ¿verdad? Entonces, aquí Santo Tomás hace un tratado de lo sistemático, enorme, de las pasiones. Las pasiones, nada menos que 26 cuestiones, cada una con bastantes artículos dedicados a las pasiones. Precioso, un tratado inmenso. Llevamos 3. Un tratado sobre la felicidad, un tratado sobre lo voluntario, un tratado sobre las pasiones, aunque ya hemos dicho también que hay que tener cuidado de no cortarlos, porque en Santo Tomás está todo relacionado. No podemos traerlo de decir, este tratado separado. No lo pensó así Santo Tomás, hubiera puesto más cosas, ¿no? Pero aquí simplemente el tratamiento que él hace de las pasiones. Inmenso, ordenadísimo.
novedoso en ese sentido, porque ha creado todo eso. Después viene un tratado sobre los hábitos. Bueno, ya lo voy a corregir un poco, porque no se da a decir tratados, no sea que se piensen que son cosas autónomas. Siempre lo digo con este cuidado, pero es un cuerpo de doctrina sobre los hábitos, que es, esto está muy bien tratado, y Santo Tomás lo que hace es desarrollarlo, ordenarlo, tratarlo sistemáticamente. Es decir, el ser humano libremente, cuando obra libremente, deja huella en sí mismo. Y cuando obra bien, deja una huella que le favorece y que le permite hacer los actos con más gusto, con más facilidad, con más perfección. Y si los hace mal, pues los va a hacer, cada vez se va a entorpecer a sí mismo. Esos son los vicios. Que en el caso del cristianismo, cuando son, que uno se contradice, lo que debería hacer son pecados. No solamente vicios, son pecados. Bueno, entonces, aquí va a haber un tratado de los hábitos, primero, que ocupa pues también un cuerpo de cuestiones, que son 6 cuestiones. Después, las virtudes, que son los hábitos buenos. Las virtudes en general, una teoría de cómo son las virtudes, que son los hábitos buenos, hábitos que nos mejoran y los hábitos que nos hacen hacer buenos actos, que nos hacen buenos. Cuando hablamos con nuestra libertad, por la gracia de Dios, en el caso cristiano, ¿verdad?, nos hacemos mejores. Si yo hago actos de caridad, me hago mejor. Si yo hago actos de orden, me hago mejor. Si yo trabajo, me hago mejor. Y cambio al revés, si cuando tengo que trabajar no trabajo, me hago peor. Si cuando tengo que ayudar no ayudo, me hago peor. Si cuando me dejo llevar por las pasiones en contra de la razón, me hago peor, me rompo, ¿verdad? Esos son los vicios. Entonces, va a tener aquí un tratado de las virtudes y de los vicios en general potente, con donde están las divisiones de las virtudes, tipos de virtudes, virtudes intelectuales, virtudes morales, y también él, como cristiano, pone las virtudes infusas, la fe, la esperanza, la caridad, y luego dice ahí opera más claro, porque también están los dones del Espíritu Santo y otras acciones. Todo esto lo estudia sistemáticamente entre las cuestiones 55 y 89. En los 89 hay todos los vicios, todos los tipos de vicios contrarios a las virtudes. Muy bien. Pero aquí está tratado en general, porque luego en la segunda irá virtud por virtud, tratando cómo es cada virtud, cómo son los actos de cada virtud y cómo son los pecados y los vicios de cada virtud. Eso va a ser la segunda parte. Aquí está haciendo en general, pero ya vemos que son cuerpos muy potentes. Ya llevamos la felicidad, lo voluntario, las pasiones, los hábitos con las virtudes y los vicios. Y luego dice, estos son, señala Santo Tomás de Aquino, estos son los principios intrínsecos de la acción, donde estudia lo voluntario, las pasiones, los hábitos que ayudan a obrar, o los vicios que impiden obrar. Pues esto es lo que sucede por dentro. Y luego también dice, hay lo que interviene por fuera, lo que puede influir desde fuera. ¿Y qué influye desde fuera? Dice, pues si desde fuera no puede influir el demonio que tienta. Dice, pero eso ya lo he tratado en la primera parte, cuando trata de los ángeles y la capacidad que tienen de influir en la primera parte. Y dice, pues entonces aquí ya no lo trata, ¿no? Y dice, ¿quién más influye? Pues influye Dios, evidentemente. Y es muy bonito, porque dice, Dios, ¿de qué manera nos influye? Nos influye de 2 maneras. Primero, nos ilustra con la ley y nos ayuda interiormente con la gracia. Nos ilustra con la ley, que ahí está la ley natural que percibimos en el orden que hay en el universo, en el orden nuestro también, que nos damos cuenta, pues, cómo debemos cobrar, que no nos podemos hacer daño. Todo esto es ley natural, como somos, vivir de acuerdo a como somos, ¿verdad? Ley natural. Luego está la ley revelada, que es los 10 mandamientos de lo que Jesucristo nos ha dicho. Y luego, que es muy bonito, está la ley nueva, de la que hablan los profetas. Ezequiel, Dios va a poner una ley nueva en los corazones, que es el Espíritu Santo. El cristiano vive con un dinamismo interior, que es el Espíritu Santo, que obra y sugiere dentro de nosotros. Esa es la cuestión 108 de la primera segunda. Muy bonita, la nueva ley. Porque hay que tener cuidado con las divisiones. Y luego viene, de la 109 a la 114, 6 cuestiones dedicadas a la gracia. Pero claro, diríamos, muchas veces dices, esto es el tratado de gracia. Sí, pero no se puede separar de lo que acabamos de decir sobre el Espíritu Santo. Dejaríamos la gracia sin Espíritu Santo. Terrible, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero efectivamente ahora vienen 6 famosas cuestiones donde trata de la gracia. Cómo Dios nos ayudó y donde desarrolla una doctrina sobre la gracia santificante,
y sobre cómo son las gracias actuales y también los efectos que tiene la gracia, que son la justificación y el mérito. Bueno, todo esto da un cuerpo de obra tremendo, donde nos ha ido saliendo los grandes, digamos, cuerpos doctrinales que ha desarrollado Santo Tomás, cadenados unos con otros. Ya hemos dicho que hay que tener cuidado que con no cortarlos. Un tratado de la felicidad. No, que no quiero llamarle tratado, me corrijo. Un cuerpo de cuestiones sobre la felicidad. Un cuerpo de cuestiones sobre lo que es voluntario y libre. Un cuerpo de cuestiones sobre lo que son los hábitos, las pasiones, ante las pasiones. Muy grande. Un cuerpo de cuestiones sobre lo que es un hábito. Un cuerpo de cuestiones sobre las virtudes y sus divisiones. Y los vicios y pecados correspondientes. En general. Y un cuerpo sobre lo que es la ley y sobre la que es la gracia. Claro. Evidentemente sale una cantidad de cosas inmensa que aquí no hemos hecho nada más que ilustrar un poquito cómo es el mapa. Y luego, esto es todo en general, la primera parte, y luego la segunda va a ser, como hemos dicho, ver virtud por virtud y ver cómo son, ver qué actos tienen y ver qué pecados tienen, qué vicios tienen. Y dice, esto evidentemente no es la moral de Santo Tomás, porque hay más cosas, pero claro, es una gran parte de la moral de Santo Tomás y ha marcado muchísimo el estatuto de la moral católica. O sea, esto, cuando se estudia y la moral católica, una gran parte es esto. De manera que debemos muchísimo a Santo Tomás.